el segundo libro de nuestras sagradas escrituras, el libro de Éxodo. Éxodo 14, 13. Y yo creo que desde que digo Éxodo 14, 13 o Éxodo 14, 14, se nos viene aquella palabra a nuestras vidas que usted y yo ya la conocemos. Pero yo deseo que el Espíritu Santo de Dios nos dé el consejo de la palabra esta mañana a través de esta escritura. Amén. Diga conmigo: Señor, habla mi vida. Hermanos, ¿cuántos creen que Dios tiene el control? Esta alabanza que acabamos de cantar dice: no tengo temor porque Él tiene el control. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control? Hermanos, si usted no le había dado el control de su vida a Dios, le aconsejo que sea sabio y que le dé el control de su vida a Dios. Muchas veces creemos que nosotros tenemos todo bajo control. Creemos que nosotros ya lo tenemos todo listo. Pero no hay nada mejor que dejar todo en las manos del Señor, hermano. No hay nada mejor que dejar nuestra vida, nuestra familia, todo lo que nosotros hacemos, dejarlo en las manos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque si dejamos todo en las manos del Señor y está Él en el control, nosotros no vamos a tener temor. Amén. Dice la Sagrada Escritura, ¿lo tiene usted? Éxodo 14, 13, dice la palabra del Señor. Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué le dijo al pueblo, hermano? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Con mucho respeto. Si es de la familia, ponga su mano con el que está a la par. Si es de la familia, ponga la mano con el que está a la par. Si es de la casa, ponga la mano y dígale: Jehová peleará por usted y usted tiene que estar tranquilo o tranquila, dígale. Y puede tomar su asiento, por favor. Dígale que está a su lado: no tema, dígale. Dígale que está a su lado: no tenga temor. Hermano, lastimosamente, o para bendición o para no tanto beneficio, Dios nos ha dado cualidades y dentro de esas está el temor también. ¿Cuántos hemos tenido temor? De muchas cosas, ¿vea? ¿Cuántos somos hombres o mujeres temerosas? Y estoy hablando en un sentido de la vida, ¿verdad? No estoy hablando que seamos temerosos a Dios, porque no tengo duda que todos los que estamos acá somos temerosos a Dios. Pero en cuanto a la vida, ¿a cuánto nos cuesta dar el primer paso a veces? ¿Por qué? Porque somos temerosos. Siempre hay miedo en nosotros. Siempre está esa emoción llamado miedo. Pero dígale que está a su lado: hoy no tenga temor porque el Señor está con usted. Hermano, y en la vida nosotros siempre vamos a tener temor de muchas áreas o en muchas áreas. Yo creo que estamos pensando quizás, o para los que ya tienen negocio o los que desean emprender, muchas veces nos da temor de que si nos va a ir bien o mal. Porque yo creo que no hay nadie con su sano juicio que inicie un negocio pensando que le va a ir mal. No hay nadie que inicie un negocio pensando que ese negocio no va a funcionar. Todos iniciamos, creo yo, pensando o considerando que va a ser de éxito o que va a ser de bendición. Pero siempre está ese temor en nosotros, ¿verdad? Y viene el enemigo y susurra a nuestro oído, a nuestra mente muchas veces, y empieza a decir: no lo hagas, no te va a ir bien, no lo vas a lograr. Pero diga conmigo y levante su mano y diga conmigo, por favor: lo voy a hacer en las fuerzas de Dios, no en las mías. Si usted confía en las fuerzas del Señor, siempre le va a ir bien a usted. Aunque esté con temor, siempre le va a ir bien. Hay una escritora muy famosa o una líder muy famosa, quizás algunos de ustedes la conocen. Su nombre es Joyce Meyer. Y ella hizo un libro que se titula Aunque tengas temor, o algo así.
Usted vaya a buscarlo y lo lee. Pero dice, aunque tengas temor, hazlo con temor. O no temas, hazlo con temor, algo así. Y yo creo, hermano, que aunque en nuestra vida tengamos temor, hay cosas que nosotros las vamos a tener que hacer. Y quizás en nuestra vida nos da temor cantidad de cosas. Quizás nos da temor a perder a un ser querido. Quizás nos da temor a no tener éxito en nuestra vida. Y estaba buscando cuáles son los temores más conocidos de todos los seres humanos. ¿Y sabe cuáles son? Se los digo. Los temores más conocidos de los seres humanos es el temor a la muerte. No se puede hablar de la muerte porque todos tenemos miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque tenemos miedo a lo desconocido. Y yo no me voy a parar aquí para hablarles acerca de la muerte, pero usted sabe de que si el día de hoy el Señor nos llama, ¿sabe para dónde va usted? Nosotros predicamos y decimos, o cuando alguien fallece decimos, no, ya estaba sufriendo, ya pasó a mejor vida. ¿Verdad que decimos así? Aunque la separación duele. Yo no estoy diciendo que no, claro que duele. Y pasan los años y seguimos llorando a nuestros seres queridos. Pero es uno de los temores que nosotros como humanos tenemos acerca de la muerte. O pensamos, ¿qué sería de mí si el día de mañana mi padre llegara a partir o mi madre llegara a no estar conmigo? O para los que somos padres nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué sería de mí si un día mi hijo llega a partir a la presencia del Señor? Y aunque nosotros no querramos, está ese temor a la muerte. Hay otros temores a la soledad también. ¿Cuántos disfrutan la soledad, hermanos? Seamos sinceros. Pero yo sé que a la mayoría no le gusta estar solo, no le gusta estar en la soledad. Y yo creo que en la soledad es donde muchas veces Dios habla a mi vida o a su vida también. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde no hay bulla, ahí es donde el vecino, el novio, el esposo, el hijo no está hablando y no deja que Dios hable. Pero como humanos le tenemos miedo a la soledad. Quizás hay personas que llegamos a edades avanzadas y no hemos logrado conseguir al idóneo. Y muchas veces no solamente es porque seamos feitos, sino es por el carácter que nos cargamos a veces, que es peor que el del diablo. Vea al que está a su lado. Vea lo sospechoso, por favor. Entonces, al final le tenemos miedo a la soledad, pero qué bueno es tener momentos de soledad y de intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Y esos son algunos de los temores, o tenemos miedo, y yo creo que a todos nos ha pasado, y yo se los he dicho en algunas ocasiones. Una de mis oraciones era, por alguna razón, que mis hijos, por favor, nunca se quebraran. Y ese es uno de nuestros miedos. Perder algún miembro de nuestro cuerpo, perder alguna mano, qué sé yo. Y es de los miedos más comunes que existe. Tenemos miedo al cambio también. ¿Cuántos le tienen miedo al cambio? Hace poco hablaba con una hermana que me invitaba a comer, y yo le decía que yo lo que está bueno lo dejo así, hermano. Yo no lo muevo. Yo no sé cómo es usted, pero yo admiro a aquellas personas que aunque esté bueno, quiere hacerlo mejor. Y me invitaba a comer y íbamos al mismo lugar, al mismo restaurante, y me dice, pastor, ¿y usted por qué solo aquí viene? A mí me gusta aquí, le digo. Y me dice, no, pero es que tenemos que conocer cosas nuevas. Vamos a comer, a qué sé yo, a otra parte. Y qué bueno que hay personas que están aceptando el cambio, pero hay otros que le tenemos temor al cambio. Pero qué bueno es reconocer que el cambio nos hace mejores personas también. Porque usted, hermano, vea al que está a su lado, usted no era el mismo de hace 10 años. Hace 10 años era más joven, menos canoso, menos endeudado, menos emproblemado. Hace 10 años le funcionaba todo, hermano. Ahora toma pastilla para todo. Le hubieran puesto de nombre farmacia.
No, pero en realidad no somos los mismos de hace 10 años. Y yo lo decía el domingo pasado, a mí me aconsejaban y me decían cosas que yo hacía mal tal vez hace 10 años y que ahora lastimosamente estamos pagando la factura. Sí, pero también como humanos, hermanos, no somos los mismos de hace 10 años. Y ahora pregunto, para los que tenemos más de 10 años de ser creyentes, ¿seguimos siendo los mismos creyentes? ¿O seguimos dudando siempre del poder de Dios? ¿O seguimos dudando de que viene una enfermedad a nuestra vida y lo primero que pensamos, hoy me muero de esta enfermedad? El coronavirus estaba en China todavía y los salvadoreños ya sentían el coronavirus aquí en El Salvador. ¿Cuántos sintieron eso? Entonces, al final nosotros nos damos cuenta, hermanos, que hay temores en nuestras vidas que Dios ya los ha vencido. Y es en vano muchas veces que nosotros, que usted y yo nos estemos afanando y teniendo temor, hermano. Yo sé que aquí hay personas muy temerosas. Yo sé que aquí hay personas que esta mañana están pasando momentos duros o difíciles en sus vidas y están teniendo temor en su corazón. Hay algo que no los deja descansar en la plenitud de nuestro Dios. Dios ha venido para que usted tenga vida y tenga vida en abundancia. Dios no ha venido al mundo para que usted tenga temor. Dios ha venido a usted para librarlo del temor. Pero aún así hay cosas que no salen de nuestra mente, de nuestro corazón. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos atravesado por eso. Hay noches enteras que quizás no hemos dormido. ¿Por qué? Porque hay temores en nuestros corazones. Porque hay temor en mi vida, en su vida, de cosas que podrían pasar. Y le digo de que aquellas cosas, hermano, que a usted le preocupa, el 97% no van a suceder. Entonces, ¿qué hacemos? Nos afanamos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preocupamos, diga por mí, diga conmigo, por gusto. Decía un hermano por ahí, de por gusto. Hay cosas, hermano, que quizás usted no las comenta con nadie. Hay personas que somos muy introvertidos y que no decimos cuando tal vez nos va bien o tal vez cuando nos va mal. O muchas veces no decimos cuando nos está yendo mal y siempre nos presentamos con una sonrisa y siempre nos presentamos delante de la gente y tenemos tal vez una respuesta ya en nuestra lengua o en nuestra mente, que cualquier persona que nos pregunte, ¿y cómo está? Bien. O a veces nos queremos escuchar más espirituales y nos dicen, ¿y cómo está? Bendecido. ¿Y cómo está? En victoria. Y es algo que está en nosotros. Pero Dios nos conoce realmente. Usted a mí me puede venir a decir, hey, yo le puedo preguntar, hermano, ¿cómo está? Y usted me puede decir, yo estoy excelente, pastor, yo estoy bien. Pero por dentro destruido, con temores. Temores que embargan su mente, temores que embargan su corazón. Hago una pregunta esta mañana. ¿Qué hemos perdido a causa del temor, hermano? ¿Se imagina las oportunidades que nosotros hemos tenido y a causa del temor nosotros no lo hemos hecho? Temor a fracasar. Uno de los temores que la mayoría de las personas tiene es hacer el ridículo. Uno de los temores es no hacer las cosas bien, no hacer las cosas con excelencia. Hermano, pero ¿qué necesitamos esta mañana? Confiar en el Señor. ¿Qué necesita usted esta mañana? Dígale al que está a su lado, usted necesita confiar en el Señor. Recuerdo durante la pandemia, o bueno, que todavía estamos en la pandemia, pero recuerdo durante la cuarentena di un mensaje que se titulaba Menos miedo y más fe en Cristo Jesús. Hermano, ¿y qué es lo que verdaderamente necesitamos? Exactamente eso. Menos miedo. Menos miedo y más fe en Cristo Jesús. No en usted, no en sus capacidades, no en lo que usted puede lograr o puede hacer o en lo que usted tiene, porque eso es vano. Eso es vano. Un día se va a terminar. Pero tener fe en Cristo Jesús, eso nunca se termina. Y Cristo repetidamente le decía a sus discípulos que el que creía en Él lo tenía todo, como lo acabamos de estar cantando.
Que aquel que creía en Él, creía en el Padre, por lo tanto lo tenía absolutamente todo. Diga conmigo, si yo tengo a Cristo no me hace falta nada. Uno de mis temores, hermanos, y voy a abrir mi corazón con ustedes, uno de mis temores era, yo predicaba, se los he dicho algunas veces, predicaba solamente los domingos en la tarde. Y predicaba una vez allá al tiempo. Y uno de mis temores era no hacer las cosas bien, no predicar bien. Pero al final me fui dando cuenta de que ese temor que el enemigo había puesto en mi corazón servía para que yo no lo hiciera bien o mal. Y yo decía, es que soy hijo de pastor, ya soy viejo. Y la gente del hijo del pastor quiere que se aprenda toda la Biblia y que se la conozca y que se la sepa toda la Biblia. Y decía, ¿y qué voy a pasar a decir? Y embargaba ese temor en mi corazón. No estoy diciendo que ahora lo hago bien o que ahora lo hago mal, lo hago para la gloria del Señor. Pero al punto que yo quiero llegar es de que si usted no vence el temor, muchas veces no va a haber la bendición de Dios en sus vidas. Si usted no vence el temor, tomado de la mano del Señor, la bendición va a estar al otro lado, pero usted no la va a ver. Solo puede que la contemple, solo puede que la vea de lejitos, pero nunca va a ser suya la bendición. ¿Sabe por qué? Porque nunca ha confiado en el Señor. Porque nunca ha puesto su confianza en el Señor, hermano. Hermanos, que su confianza no debe estar puesta en el hombre. Su confianza no debe estar puesta en el vecino, en la familia. Su confianza debe estar puesta en el Señor. Y si su confianza está puesta en el Señor, entonces usted no va a tener temor en su corazón. Déselo fuerte porque es para Él. Y la vida, hermano, al final de todo, la vida es una toma de decisiones. Usted ha decidido hasta qué ropa se iba a poner ahora. Hay hermanas que vinieron a las 10:30 de la mañana. No, todavía, sí, ya son las 10:30. Hay hermanas que vinieron a las 10:30 de la mañana porque no sabían qué vestido ponerse. O escogieron el vestido y no sabían qué zapatos ponerse. Y al final se pusieron un zapato de uno y otro de otro. Pero igual se ven hermosas, hermano. Desde que nos levantamos en una toma de decisión, ¿qué va a comer usted? O si va a ayunar para el Señor. Y eso nos da temor también, tomar buenas decisiones. ¿A quién le gusta tomar buenas decisiones? Yo creo que a todos nos gusta tomar buenas decisiones, ¿verdad? Porque al final van a ser de bendición a nuestra vida. Entonces, hermano, pero si usted quiere tomar buenas decisiones, tiene que muchas veces quitar el temor de su vida y creer más en el Señor. Hermano, la palabra del Señor dice que no nos fiemos de nuestra propia prudencia. No nos fiemos de nuestro corazón. No confiemos en nuestros pensamientos, en nuestro intelecto. Está bien si usted conoce mucho, está bien si usted sabe mucho, pero siempre reconozca que el Señor es mejor que hasta su propio conocimiento. Y cuando usted reconoce esto, va a venir el temor, pero así como viene se va a ir. ¿Sabe por qué? Porque el Señor echa fuera todo temor. Diga conmigo, el Señor esta mañana echa fuera todo temor. Hermano, no sé qué es lo que le está preocupando a usted. No sé cuál es el miedo que usted puede tener esta mañana. Tal vez a perder su trabajo. Hermano, el día de ayer hablaba con un joven y me decía de que en su trabajo habían despedido a toda la gente. Y al final me dice, estoy más sobrecargado de trabajo, por eso estoy viniendo menos. Me dice, estoy más sobrecargado de trabajo y lo mismo me pagan. Yo creo que eso es lo más triste, ¿verdad? Que el trabajo del otro nos lo ponen a nosotros, pero no nos pagan más. Y esto está sucediendo no solo en El Salvador, a nivel mundial. Todos están quedando desempleados, pero usted no tenga temor. Porque si el Señor le dio ese trabajo, el Señor va a proteger su trabajo. Si el Señor le ha dado ese negocio, el Señor va a proteger su negocio. Si el Señor le ha dado su familia, sus hijos, no se preocupe, el Señor se los va a proteger, el Señor se los va a guardar. Pero no tenga temor en su corazón.
No tenga temor. Hermano, nosotros muchas veces consideramos o creemos que solamente tomarnos una cervecita, o muchas veces ir a lugares que no nos convienen, o hablar con personas que no nos convienen, o decir expresiones malas es pecado. Es pecado también no tener confianza en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted está haciendo pequeño a Dios. Es pecado también que usted no deposite toda su confianza en el Señor y que toda la vida le esté embargando ese temor en su corazón. Que qué va a suceder el día de mañana, que qué va a pasar el día de mañana, si me hace falta, si no voy, si no vengo, qué sé yo. Siempre va a haber temor en su corazón. Pero diga conmigo: Señor, echa fuera todo temor. Si usted está pasando por esto, diga conmigo: Señor, echa fuera todo temor. Y el Señor lo va a bendecir, hermano. Y nosotros vemos en las Sagradas Escrituras algo que a mí me llama mucho la atención. Y en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos 365 veces: no temas. ¿Qué está pensando usted? ¿Cuántas veces aparece no temas en las Sagradas Escrituras? ¿Cuántos días tiene el año? ¿Será que hay un no temas para cada día? Hace 20 años usted tenía temor de otras cosas, ahora ya no le da temor eso. Hermano, hace 20 años usted tenía temor de la suegra, ahora la lleva a cenar. ¿Será que para cada día hay un no temas de parte del Señor? ¿Será que el Señor a usted esta mañana le está diciendo: hijo mío, no tengas temor si yo estoy contigo? ¿Será que el Señor esta mañana le está diciendo a usted: no tenga temor de lo que ha dicho el médico, no tengas temor de lo que ha dicho tu jefe, si yo estoy contigo no va a pasar absolutamente nada? Hermano, y esto es lo que pasaba en el contexto de lo que acabamos nosotros de leer. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto y pasó por durante años ahí sirviéndole a los egipcios. Y hubo un hombre que tenía temor en su corazón. Su nombre era Moisés. Diga conmigo: Moisés. Dice las Sagradas Escrituras que Moisés era tardo para hablar, era tartamudo. Y en una ocasión Moisés tiene un encuentro con Dios y Dios le dice de que él debe de ir y sacar al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que dice Moisés? Señor, mejor escogí a mi hermano. ¿Por qué? Porque había temor en su corazón. Señor, mejor escogí a mi hermano. Mi hermano es mejor que yo. Yo no lo voy a lograr. ¿Cuánto hemos dicho así muchas veces? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Con Él todo lo podemos. Entonces Moisés decía: Señor, quizás yo no lo voy a lograr, yo no voy a poder. Mira, es un pueblo muy grande, yo soy tardo para hablar. Mejor escogé a mi hermano, él es mejor. Pero en quien Dios ya puso el ojo, aunque usted se quiera librar, hermano, el Señor, si ya lo escogió, usted va a tener que hacer la voluntad de Dios. No le va a tocar las de Jonás, ir a orar en la panza de un pez. Así que mejor hagamos la voluntad de Dios a la buena, hermano. Entonces Moisés, con temor en su corazón, decidió salir del desierto, ir a tomar al pueblo de Israel y luego sacarlo de tierras de Egipto. Pero el punto es, hermano, que el pueblo de Israel ya había salido de Egipto y el faraón, diga conmigo, el faraón venía siguiendo al pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que era mucha la gente que seguía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel obviamente iba a pie, mientras que el faraón y su gente iba en caballos, iba en carros. Y llegaron a un momento donde el pueblo de Israel se encontró y ya no había salida. Entonces nos hemos encontrado así, que ya no vemos salida. Vemos para todas partes y ya no encontramos una salida. Hacemos llamadas y ya no nos contestan.
Mandamos mensajes y no nos contestan. Y preguntamos, levantamos nuestra vista al cielo y preguntamos: Señor, ¿y ahora qué hago? Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Y quizás así se encontraba el pueblo de Israel enfrente del Mar Rojo y en sus espaldas Faraón y Egipto. Y dice las Sagradas Escrituras, hermano, que el pueblo de Israel venía huyendo y se encontró ahí. Y es donde nosotros encontramos y leemos esta palabra. Vaya conmigo por favor a Éxodo 14:13, donde iniciamos. Y Moisés dice estas palabras al pueblo. ¿Qué les dijo? Ahora no es Moisés diciéndolo al pueblo de Israel. Ahora es Dios diciéndole al pueblo de Misión Cristiana Rey de Reyes: no tema, hermano. No tema. Hermano, quizás usted siente que el faraón viene atrás de usted. Quizás usted siente que enfrente ya tiene el Mar Rojo y ya no hay por dónde pasar. Y necesita tal vez solamente la mano poderosa de Dios sobre sus vidas. Pero a pesar de lo que está pasando, el Señor le está diciendo esta mañana: no tenga temor. No tenga temor. ¿Por qué? Porque usted también debe de estar firme. Hermano, ¿en quién usted ha creído? ¿En quién usted ha creído? Si usted ha confiado en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en sus padres, está bien. Pero si ha confiado más en ellos que en Dios, le va a ir mal. Pero si usted ha puesto su confianza en el Señor, usted debe estar firme. Diga conmigo, o dígale que está a su lado mejor: esté firme, hermano, esté firme, diga. Si está durmiendo, muévalo por favor, sacúdalo. Esté firme, hermano, en lo que ha creído. ¿En quién ha creído? En Cristo Jesús. ¿De quién viene su galardón? Del Señor. ¿De quién viene su bendición? Por lo tanto, esté firme, no tenga temor. Ay, pastores, ¿qué me van a quitar? Algo mejor le tiene el Señor. Pastores, que me han diagnosticado esta enfermedad. El Señor quiere que vaya a predicar al hospital porque nunca ha predicado. Y allá lo va a sanar el Señor y de ahí lo va a sacar para que dé testimonio. Pero esté confiado en el Señor, esté firme en el Señor. No tenga temor de lo que el enemigo puede hacer sobre usted. Porque si el Señor está con usted, el enemigo ni siquiera se va a levantar en contra de su vida. Pero no tenga temor. Y eso es lo que Moisés le decía al pueblo. Está bien, viene el faraón persiguiéndonos con su gente y ya no tenemos acá donde pasar. Pero Moisés sabía en quién había confiado. ¿Y usted sabe en quién había confiado? O no en quién había, sino en quién ha confiado. ¿Sabe usted en quién ha confiado? ¿Ha hecho el Señor algo por usted? ¿Ha hecho el Señor un milagro por su vida? Entonces, ¿qué le hace pensar que el Señor no lo va a hacer una vez más? Si ya lo libró, a saber de cuántos faraones el Señor a usted. Ya le abrió a usted el Mar Rojo no sé cuántas veces el Señor y todavía está dudando. Señor, es que soy un pecador, no sé si lo vas a hacer. Por ser pecador le va a dar la bendición el Señor. Señor, es que ya no puedo. Aunque usted no pueda, el Señor sí puede y Él lo va a hacer. Porque no es en nuestras fuerzas, es en la fuerza del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, mi mensaje es que no tenga temor de lo que el enemigo puede hacer sobre usted. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación. La salvación que Jehová hará hoy con. Hermano, y cuando se refiere a esta palabra salvación, no se está refiriendo a salvar nuestra alma, o en ese caso no se estaba refiriendo a salvarles el alma al pueblo de Israel. Está siendo literal y está diciendo que los va a salvar de lo que ellos tenían preocupación. En esta porción de la palabra está siendo literal y estaba diciendo: no tengan temor. Obviamente Moisés hablando por Dios: no tengan temor porque el Señor esta mañana nos va a salvar.
Porque el Señor esta mañana, Misión Cristiana Rey de Reyes, va a salvarlos de aquellos enemigos ocultos, de aquellos que se levantan en contra de usted, de aquellos que hablan mentira en contra de usted, de aquel médico tal vez que lastimosamente dijo una palabra que no era para usted. De eso el Señor lo va a salvar esta mañana. Entonces dice la Escritura: y ved la salvación. Dígale que está a su lado: vea la salvación que el Señor hará con usted esta mañana. Hermano, pero créalo, porque si usted lo dice con duda y con temor en su corazón, no va a suceder nada. Y solo vemos que el otro es bendecido. ¿Sabe por qué? Porque ha creído en el Señor, porque tiene fe en el Señor. Y nosotros lo decimos como que estamos en el parque. No, dígalo con fe, dígalo con certeza, firme en el nombre del Señor. El Señor va a hacer salvación en sus vidas. Tengo duda que todos los que estamos aquí ya somos salvos por Cristo Jesús, pero también de aquel padecimiento, de aquella preocupación, de aquello que no lo dejaba dormir, de aquello que lo hizo que anoche se durmiera, qué sé yo, a la 1, 12, 11 de la noche, aquella preocupación. Ahora esta mañana el Señor ha traído salvación a su vida. Y si usted lo cree, usted lo va a ver en el nombre del Señor. Porque de los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros. Jehová peleará por vosotros. Hermano, con esta porción de la Escritura nos podemos ir para la casa tranquilos. Y no abono más yo. No hablo más yo, no va a ser que me equivoque. Con esta Escritura nos podemos ir tranquilos a la casa y descansar todo el mes, toda la semana o todo el año si usted quiere. El problema es que se nos olvida. Y el viernes lo hablábamos con los estudiantes y decíamos que nos olvidamos de las promesas que Dios tiene para con nuestra vida. Por eso andamos buscando a medio mundo, por eso andamos buscando al vecino, por eso andamos buscando al supuesto profeta y andamos buscando cantidad de gente. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de las promesas de Dios. Y esta es una promesa que Dios tiene para usted, que Él va a pelear por usted. En Isaías dice la Escritura que Él se levanta a favor de nosotros como poderoso y como gigante. Entonces, usted descanse y no tenga temor. ¿Sabe por qué? Porque Jehová, su Dios, peleará por usted. Yo estaría afligido, o aflíjase usted, si aquí diría: Elías Torres pelea por usted. Ya la regamos, hermano. Solo a traer vamos a ir. Aflíjase si aquí diría su nombre, hermano, porque somos hombres y mujeres limitados. Si nosotros quisiéramos hacer todas las cosas bien, quisiéramos hacer lo mejor siempre, pero lastimosamente no nos sale. Lastimosamente, o qué bendición que no somos Dios, hermano. Y en cualquier persona que usted podría confiar o garantizar su seguridad, un día lo va a defraudar. Tal vez no es porque no va a estar ahí con usted, va a estar con usted, pero usted se va a dar cuenta que no va a ser suficiente. Tal vez que hay cosas que no las podemos manejar, que hay cosas que no las podemos controlar, pero qué bueno que la Escritura es perfecta. Y la Escritura me está diciendo a mí, Elías Torres, y a usted esta mañana, que quien pelea por usted no es su jefe, no es su familiar, no es su amigo, no es su pastor, no es el profeta. Que quien pelea por usted es el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, hermano, usted no tiene que tener temor. Por lo tanto, hermano, usted debe de estar confiado. En 2 de Crónicas 20:15 nosotros encontramos la historia de un rey de Judá, de la descendencia de David. Este rey, su nombre era Josafat. Y este rey, en sus inicios, dice la Escritura que el Señor había puesto gracia sobre él, había puesto riqueza y había puesto gloria. El Señor le había dado gloria a este joven, a este varón, hombre de 35 años que llega al reinado. Y usted conoce y usted sabe que lastimosamente hubieron reyes buenos y también hubieron reyes malísimos.
Y una de las palabras que continuamente nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que Dios hablaba era que no adoraran a otros dioses. Y los dioses y los reyes antepasados adoraban a la diosa Acera, que era la diosa de la fertilidad. Adoraban a los profetas de Baal, al dios Baal. Y continuamente vemos lo mismo, que viene otro rey y comete ese mismo error, viene otro rey y comete este mismo error. Pero dice la Escritura que en sus inicios este rey fue íntegro y dice que anduvo en los caminos de su padre David. ¿Por qué? Porque viene de la descendencia de David. Entonces, este rey, Dios había puesto gracia sobre él, y dice que en los primeros años este rey no conoció la guerra. Dice que, es más, no había puesto gracia en este joven solamente con su pueblo, sino con todo el pueblo de alrededor. Y dice que aún los egipcios, los filisteos, venían y le traían regalos y buenas dádivas a este hombre. Pero lastimosamente siempre llegamos a un momento donde la prueba nos va a alcanzar, hermano. Y es mejor que usted y yo estemos tomados de la mano de Dios, o que Dios tome nuestras manos y que nosotros no nos soltemos de Él, y que no tengamos temor, y que confiemos en Él con todo nuestro corazón. Porque si usted y yo confiamos en Él, Él nos va a sacar adelante una vez más. Él nos va a sacar adelante una vez más. Y dice la Escritura que todos le traían oro, le traían plata, le traían animales, porque Dios había puesto gracia sobre este rey llamado Josafat. Pero ya al finalizar tal vez de su reino, dice que se levantó una gran multitud para ir en contra de este joven. Y dice que era tanta la multitud que triplicaba o duplicaba en cantidad a este pueblo. Entonces, ¿qué le esperaba a este rey y a su pueblo? Esperar y que lo mataran. Y dice la Escritura que él hizo algo que usted y yo debemos de hacer: clamar y ayunar. ¿Qué debe de hacer usted? ¿Qué está esperando usted de Dios? ¿Un milagro? Clame y ayune, y el Señor va a responder a su vida. Y dice que este hombre llamó y convocó, y hicieron ayuno y clamaron al Señor, y dice que se reunieron en la casa de Dios. Y dice que cuando estaban reunidos ahí en la casa de Dios, se levantó un varón diciendo que no tuvieran temor, porque el Dios de los ejércitos iba a hacer vencer a sus enemigos. Dice en 2 de Crónicas 20:15: y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Qué les dijo? No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Diga conmigo: no es mi guerra, sino que es la de Dios. No tenga temor, hermano, es que no es su guerra, es la de Dios. No tenga temor, el Señor va a pelear con usted. El Señor va a pelear en contra de aquellos que se levantan contra usted. No tenga temor. Ya ve que verdad que muchas veces nos afligimos por gusto. Nos afligimos antes de tiempo. Señor, ¿y qué va a decir el abogado? ¿Qué va a decir el juez? ¿Qué va a decir, qué sé yo, mi jefe, mi familia? No se aflija antes de tiempo. Ponga su confianza en el Señor, y el Señor va a echar fuera todo temor. Hermano, lo triplicaba, dice la Escritura, en cantidad a este pueblo. Pero aquel hombre convocó y dijo: vamos a confiar en el Señor. Y el Señor no se hizo esperar. El Señor le dijo que no tuvieran temor, porque la guerra no era de ellos, sino que la guerra era de Él. Pero me llama demasiado la atención lo que este hombre hizo. Y la Escritura dice que luego de que la palabra del Señor viniera y diera tranquilidad y paz, porque no me cabe duda que este rey tenía temor en su corazón, pero luego que el Dios Todopoderoso habla a sus vidas, dice que ellos no salieron a agarrar sus espadas y a confiar en que eran buenos para pelear tal vez. Dice la palabra del Señor que Josafat los reunió y
adoraron y glorificaron el nombre del Señor. Reunidos en aquel lugar empezaron a adorar el nombre del Señor, y dice la Escritura que sus enemigos venían hacia donde ellos estaban. Y mire cómo es el Señor, que cuando sus enemigos venían, se encontraron entre ellos y ellos solitos se dieron duro. No dice así la Escritura, pero Elías sí. Entre ellos mismos se agarraron, y dice la Escritura que no quedó ni uno. Hermano, de aquellos que se levantan en contra de usted, no va a quedar ni uno. Hermano, pero es que su enemigo no es su marido, su enemigo no es su mujer, su enemigo no es el que está aquí en la casa del Señor. Su enemigo es el que le está haciendo la vida imposible allá afuera. Aquel que no quieren que usted vea la gloria de Dios. Contra ellos va a pelear el Señor, y no va a quedar ni uno. Contra el pueblo de Israel, Moisés le dice: y de estos egipcios no van a haber ni uno, nunca más. Y contra este pueblo, también con el pueblo de Judá en Jerusalén, ellos no vieron absolutamente nada. Dice la Escritura en el libro de Isaías 41:10. Corran conmigo, por favor, Isaías 41:10. El Padre diciendo a Isaías, y ahora se lo dice a usted que le embarga el temor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, entonces, ¿qué debemos de hacer? Para ir concluyendo, no sé qué temor es el que usted tiene, pero en fin, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Poner su confianza en el Señor. Dígale que está a su lado: ponga su confianza en el Señor. Dice la Escritura en el libro de Éxodo 14:14: Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué tiene que hacer usted? Y vosotros estaréis, ¿qué? ¿Qué debe de hacer usted? Dígale que está a su lado, hermano: tranquilo, dígale. Dígale que está a su lado, hermano: agárrele al suave, dígale. Como buen salvadoreño, agárrela al suave, dígale. Hermano, tranquilo, no se afane, no se impaciente, no comete errores. ¿Qué debe de hacer usted? Confiar en el Señor, hermano. El Señor no lo va a defraudar, el Señor no le va a quedar mal. ¿Qué tiene que hacer usted? Confiar en el Señor. En una ocasión, en el libro de Mateo 8:26, en una ocasión Jesús venía de hacer cantidad de milagros, cantidad de prodigios, y dice la palabra del Señor que entraron los discípulos en la barca, y Jesús también, y Jesús tenía que caminar cantidad, obviamente, de kilómetros diarios para hacer milagros, para hacer prodigios. Obviamente Jesús andaba cansado. No nos olvidemos que Él era 100% hombre, pero 100% Dios. Entonces Él andaba cansado. Y dice la Escritura que se subió a la barca, y mientras Él estaba en la barca, Él se quedó dormido, y de repente se levantó una gran tempestad. En otras versiones dice: se levantó un huracán. ¿Cuántos han visto un huracán? Mentirosos, y aquí no ha habido nunca un huracán. ¿O sí? No, vea. Ustedes lo vieron en las películas de Hollywood. Es mentira. Pero bien, dice la Escritura que se levantó un huracán, y dice que los discípulos que habían visto, no le habían contado, con sus ojos habían visto los milagros que Cristo hacía en otras partes, no se los habían contado, dudaron y tuvieron temor en su corazón. Hermano, no sé qué milagros ha visto usted durante su vida cristiana, no sé qué es lo que Dios ha hecho en usted, pero siempre llega el temor a nuestras vidas, siempre llega la duda a nuestra vida. ¿Será que Dios ahora sí lo va a lograr hacer? ¿Será que Dios ahora sí me va a hacer el milagro? Déjeme decirle que si usted pone su confianza en Él, el Señor le va a hacer ese milagro. Y dice que se levantó aquel gran huracán, y despertaron a Jesús y le decían: Maestro, sálvanos porque perecemos. Y Jesús les dijo estas palabras: ¿por qué teméis, hombres de qué? No sea que Dios nos esté diciendo esta mañana así. No sea que a Misión Cristiana Rey de Reyes el Señor le diga:
¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿En quién han creído? ¿En quién han confiado? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran paz. ¿Qué va a traer el Señor a su vida esta mañana? ¿Qué va a traer el Señor a su vida esta mañana? Lo que el mundo más necesita es paz, hermano. Lo que usted más necesita es paz. Para terminar, Isaías 41:13. Y si usted puede, póngase sobre sus pies, por favor. Y si tal vez los otros versículos no le convencieron, este versículo le va a hablar a su mente y a su corazón. Dice las Sagradas Escrituras: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, que Él es nuestro ayudador. Hermano, si usted estaba teniendo temor en su corazón, en su vida, ponga su confianza en el Señor, y el Señor no lo va a defraudar. El Señor no lo va a defraudar. Levante sus manos, por favor, y cierre sus ojos.